Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos preferido, donde la pasión, el amor y sobre todo, el chisme, nunca faltan. Estoy aquí lista y dispuesta para traerles toda la carnita asada de sus series favoritas. Hoy prepárense porque la cosa se va a poner más que interesante. ¿Recuerdan que hace poco les estuve hablando del mega éxito de Burak en ese nuevo proyecto que tenía entre manos? Pues prepárense para la explosión. Porque hoy vamos a analizar a fondo la reacción de Neslihan al triunfo de Burak. Sí, escucharon bien. Neslihan, y no se imaginan lo que sucedió. No van a creer cómo reaccionó. Antes de que me lancen tomates por la intriga, déjenme pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque, les prometo, siempre hay algo nuevo y jugoso para comentar. Además me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Ahora sí, agárrense que empezamos. Como saben, Neslihan y Burak han sido, durante años, la pareja dorada de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, sus proyectos conjuntos siempre fueron un éxito rotundo, y fuera de cámaras, parecían tener una amistad sólida y envidiable. Hasta que, bueno, ya saben cómo son las cosas en el mundo del espectáculo. Los rumores empezaron a circular, las fuentes anónimas hablaron de tensión en el set, de diferencias creativas irreconciliables y, finalmente, la bomba estalló. Burak anunció su participación en un nuevo proyecto, uno que además prometía ser un cambio radical en su carrera, un giro hacia un género completamente diferente al que nos tenía acostumbrados. ¿Y Neslihan? Silencio absoluto. Al principio muchos asumieron que simplemente se trataba de una cuestión de agenda, que quizás Neslihan estaba ocupada con sus propios proyectos y no tenía tiempo de pronunciarse sobre el éxito de su excompañero. Pero a medida que el proyecto de Burak fue ganando terreno, a medida que las críticas eran más favorables y los números de audiencia se disparaban, el silencio de Neslihan se volvió ensordecedor. La prensa, por supuesto, no tardó en avivar el fuego preguntando insistentemente sobre su opinión, buscando una declaración que confirmara o desmintiera los rumores de una posible enemistad. Y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Porque después de semanas de silencio, Neslihan finalmente habló. Pero, ojo. No fue la típica declaración educada y protocolaria que todos esperaban. No fue un «le deseo lo mejor a Burak en su nuevo proyecto» o un «estoy muy orgullosa de sus logros». Nada de eso. Lo que Neslihan dijo, o mejor dicho, lo que hizo, fue una explosión en toda regla. La reacción de Neslihan no se manifestó a través de palabras, sino a través de acciones. Y la primera acción, la que encendió la mecha de toda esta polémica, fue un unfollow masivo en redes sociales. Sí, mis queridos chismosos, Neslihan dejó de seguir a Burak, a la productora del nuevo proyecto, a varios miembros del elenco, e incluso a algunos periodistas que habían publicado artículos favorables al trabajo de Burak. Un auténtico bombardeo digital. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para nadie. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada a su ídolo. Los rumores de una rivalidad encarnizada se intensificaron, y la prensa comenzó a especular sobre las verdaderas razones detrás de esta explosiva reacción. ¿Celos profesionales? ¿Una antigua disputa personal? ¿O simplemente una estrategia de marketing para generar controversia y llamar la atención? Pero la cosa no terminó ahí. Días después del unfollow masivo, Neslihan fue vista en un evento público, luciendo radiante y sonriente, y cuando fue abordada por la prensa para preguntarle sobre el tema, se limitó a responder con una sonrisa enigmática y un «sin comentarios». Sí, lo sé, una auténtica provocación. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente hizo explotar las redes sociales y los foros de discusión, fue la siguiente acción de Neslihan. Pocos días después de sus «sin comentarios», Neslihan anunció por sorpresa su participación en un nuevo proyecto, uno que además competía directamente con el de Burak. Sí, mis queridos chismosos, Neslihan iba a protagonizar una serie del mismo género, en la misma franja horaria, y con una premisa similar. La reacción del público fue inmediata. Muchos interpretaron este movimiento como una clara declaración de guerra, una forma de demostrar que Neslihan no se iba a quedar atrás y que estaba dispuesta a competir directamente con Burak por el favor del público. Otros, en cambio, lo vieron como una simple coincidencia, como una oportunidad profesional que simplemente no podía dejar pasar.
Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la reacción de Neslihan al triunfo de Burak generó una enorme polémica y puso de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la amistad, el amor y la rivalidad a menudo se entrelazan, creando situaciones explosivas y llenas de drama. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Bueno, como buena chismosa, me encanta el drama, pero también creo que es importante analizar las cosas con perspectiva. En primer lugar, creo que es muy probable que haya algo más detrás de la reacción de Neslihan que simplemente celos profesionales. Quizás haya una antigua disputa personal, o quizás simplemente se sienta herida por la forma en que Burak manejó la situación. En segundo lugar, creo que es importante recordar que Neslihan es una mujer fuerte e independiente, que tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones y a defender sus propios intereses. Si decidió competir directamente con Burak, es porque cree que tiene algo que ofrecer y que puede tener éxito en este nuevo proyecto. Y en tercer lugar, creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad es que solo Neslihan y Burak saben lo que realmente sucedió entre ellos. El resto son solo suposiciones y conjeturas. En definitiva, la reacción de Neslihan al triunfo de Burak es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un lugar despiadado y competitivo. Un lugar donde las relaciones personales a menudo se ven afectadas por la presión, el éxito y la envidia. Pero también es un lugar donde la pasión, el talento y la determinación pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Y hablando de sueños, ¿ustedes qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que la reacción de Neslihan estuvo justificada? ¿O creen que simplemente está exagerando las cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la reacción de Neslihan al triunfo de Burak. Recuerden que en este canal, siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más jugosas y las opiniones más sinceras sobre sus dramas turcos favoritos. Para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, hemos explorado la impactante reacción de Neslihan al éxito de Burak, una reacción marcada por el silencio inicial, el unfollow masivo en redes sociales y, finalmente, el anuncio de un proyecto competidor directo. Analizamos las posibles razones detrás de esta explosiva reacción, desde celos profesionales hasta antiguas disputas personales, y les compartí mi opinión sobre todo este embrollo. Gracias como siempre por estar ahí, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por los dramas turcos. Sus comentarios y su feedback son lo que me motiva a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Y ahora, antes de despedirme, déjenme recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque, les prometo, siempre hay algo nuevo y jugoso para comentar. Además, me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Pero esperen. La historia no termina aquí. Porque después de esa bomba, mis chismosos, la cosa se puso aún más interesante. Vamos a profundizar en los detalles jugosos, los entresijos de esta telenovela de la vida real que supera a cualquiera que hayamos visto en pantalla. Primero hablemos del proyecto de Burak. Como ya les conté, marcó un cambio radical en su carrera. Dejó atrás los roles de galán romántico que lo catapultaron a la fama para interpretar a un personaje oscuro, complejo, incluso un poco villano, en un thriller psicológico. La serie se llama Sombras del pasado, y, desde el primer episodio, enganchó al público con su trama intrigante y las actuaciones impecables. Burak se lució demostrando que es mucho más que una cara bonita, que tiene talento de sobra para interpretar personajes desafiantes. La crítica lo aclamó, diciendo que este era el papel que necesitaba para consolidarse como un actor serio. Imagínense la presión para Neslihan. Ahora, volvamos a Neslihan y su contraataque. Su nueva serie titulada Almas gemelas perdidas también es un thriller, pero con un toque de romance y misterio. Interpreta a una detective brillante pero atormentada por su pasado, que debe resolver un caso de asesinato mientras lucha contra sus propios demonios internos. La premisa es atractiva, sí, pero ¿sería suficiente para eclipsar el éxito arrollador de Sombras del pasado? La pregunta estaba en boca de todos.
Aquí es donde entra en juego la estrategia de marketing, mis chismosos. Porque, seamos honestos, la competencia entre estas dos series no era solo una cuestión de calidad artística. Era una guerra de ratings, una batalla por la atención del público, y ambos equipos estaban jugando todas sus cartas. La campaña de Almas Gemelas Perdidas se centró obviamente en el drama personal de Neslihan y Burak. Los productores sabían que el chisme vende. Así que, sin confirmar ni desmentir los rumores de enemistad, alimentaron la controversia con teasers que insinuaban una rivalidad épica en pantalla y fuera de ella. Mientras tanto, el equipo de Sombras del Pasado intentó mantenerse al margen del drama, enfocándose en la calidad de la serie y el talento de Burak. Pero, ¡ay, mis chismosos! Es difícil ignorar un terremoto mediático como este. Y la verdad es que la polémica impulsó aún más la popularidad de Sombras del Pasado. Todos querían ver de qué se trataba tanto alboroto. Pero la cosa no se quedó solo en la pantalla y en las redes sociales. La rivalidad se extendió a las alfombras rojas, a las entrevistas en los programas de televisión, a cada aparición pública de ambos actores. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada al detalle en busca de alguna señal de tensión o resentimiento. Era un circo. Recuerdo especialmente un evento de caridad al que ambos fueron invitados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Se evitaron a toda costa, se movieron por la sala como si el otro fuera invisible. Los fotógrafos hicieron lo imposible por capturar un encuentro, una mirada, lo que fuera que pudiera confirmar la enemistad. Pero nada. Ambos mantuvieron la compostura, sonrieron a las cámaras y se comportaron como si el otro no existiera. ¡Qué tensión! Y hablando de tensión, las fuentes cercanas a ambos actores empezaron a filtrar información jugosa a la prensa. Unas decían que Neslihan se sentía traicionada por Burak, que no entendía por qué no la había incluido en su nuevo proyecto, que se sentía como si la hubiera dejado atrás. Otras, en cambio, aseguraban que Burak estaba cansado de la actitud de diva de Neslihan, que quería trabajar con gente más profesional y menos problemática. ¡Uf, qué veneno! Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, como les dije antes, solo ellos lo saben. Pero, desde mi humilde opinión de chismosa profesional, creo que hay un poco de todo. Creo que hay celos profesionales, sí, pero también creo que hay una herida personal, un sentimiento de abandono o traición. Y creo que ambos están utilizando la situación para impulsar sus carreras. Son inteligentes, no lo niego. Pero lo que más me intriga de todo esto es la reacción de los fans. Como ya les dije, se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada a su ídolo. Pero también hubo muchos que se sintieron decepcionados por la actitud de ambos actores. Muchos esperaban que fueran más maduros, más profesionales, que pudieran superar sus diferencias y seguir siendo amigos. Pero al parecer, la fama y el éxito pueden cambiar a las personas. Y ahora, mis chismosos, la pregunta del millón, ¿quién ganará esta guerra? ¿Sombras del pasado, o almas gemelas perdidas? Bueno, la respuesta es depende. Depende de lo que ustedes, el público, decidan. Depende de qué serie les guste más, de qué actor les convenza más, de qué historia les enganche más. Lo que sí les puedo asegurar es que esta batalla no ha hecho más que empezar. Y que, como buena chismosa, voy a estar aquí para contárselo todo, cada detalle, cada giro inesperado, cada drama. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Y antes de despedirme de verdad, déjenme preguntarles algo, ¿a qué bando pertenecen ustedes? ¿Son almohadilla Team Burak o almohadilla Team Neslihan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber a quién apoyan y por qué. Y recuerden, de aquí no hay juicio. Todos tenemos derecho a tener nuestra opinión. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero también nuestra diversión. Besos.